pretendemos en esta modificación es que subamos ese factor del 0.6 cuando menos al 1.5, incluso podríamos hablar hasta el 2.5. De verdad les digo que lo que reciben los estados petroleros, como insisto, los del Golfo de México, especialmente Campeche, el impacto social, económico, ecológico, lo que nos estamos recibiendo a cambio es una migaja. Tenemos que entrar a una bolsa donde entran otros factores. Otros estados que, por ejemplo, tienen más población salen mucho más beneficiados. En esta reforma, donde entrarán además nuevos actores a explotar, seguimos con el mismo factor. En teoría habrá un incremento, pero por incremento de producción, pero eso no lo veremos más que en el mediano y largo plazo. Por lo tanto, la reserva que su servidor propone es cambiar el texto del artículo, segundo, del artículo de la ley el artículo de la Ley de Coordinación Fiscal en su artículo 4B, en el cual la redacción actual es realizar las transferencias a los fondos de estabilización de los ingresos petroleros y de estabilización de los ingresos de la entidad federativa. Nosotros agregaríamos cuya fórmula de distribución de los recursos será del 1.5, cuando menos, del importe obtenido por el derecho ordinario sobre hidrocarburos. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias, diputado Juan Cáceres. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si el asunto se admite a discusión. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. Señor presidente, mayoría por la negativa. En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Rodrigo González Barrios, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar sus reservas en un solo acto. Si me cambias, por favor, ¿Cuántas reservas hay en el Pleno? ¿Cuántas te llevaste? ¿Cuántas reservas hay? Creo que tienen 500 reservas. Buenos días, diputadas y diputados. Las reservas que estoy haciendo es para que se regrese al articulado como estaba y no como en este caso se ha votado, ¿no? De los 3 artículos y el 8º transitorio. Miren, yo estoy optimista a estas horas, a las 2 de la mañana del día de hoy, después de que el PRD reunió las firmas suficientes para la consulta popular, pues ya veo el año entrante, el día 18 de marzo, una gran movilización ciudadana encabezada por el ingeniero Cárdenas y las fuerzas democráticas y de izquierda de este país, convocando seguramente con más firmas que estas que entregamos en el Senado a la consulta ciudadana para el 2015. Incluso veo que esa consulta del 2015 va a echar atrás la resolución del Congreso de la Unión. Pero si no fuera así, como demócrata que soy, aceptaría el resultado de las y de los mexicanos. Pero esperemos que se dé esta consulta. Yo vi muy alegres, fundamentalmente a la hora previo a la votación en los posicionamientos, a los diputados del Partido Acción Nacional, inclusive más alegres que a los del PRI. Hubo alguno incluso que brincaba, casi lloraba de emoción por esta reforma. Pero miren, la realidad es terca y tenemos números ustedes y nosotros. Como este es un asunto importante para el país, casi 7 de cada 10 mexicanos quieren que se les consulte. Ustedes tienen también esos datos.
Y como la realidad es terca, y se le ha dicho a las y a los mexicanos que las privatizaciones sirven para reducir costos y no ha sido así, casi 6 de cada 10 mexicanos no creen que se vaya, al aprobarse esta reforma, a reducir o a bajar el costo de la luz y también de las gasolinas y del gas. ¿Por qué piensa así el pueblo de México? No me voy a ir hasta 1938, no. Me voy a ir al gobierno de Salinas. Cuando el PAN respaldó a Salinas en la reforma del artículo 27 constitucional. Y nos dijeron a los mexicanos, probablemente aquí haya algún diputado del PAN o del PRI que votaron esa reforma constitucional, que esta reforma iba a servir fundamentalmente para que México fuera autosuficiente en granos. Y miren qué terca es la realidad. Y aquí tienen responsabilidad 2 sexenios del PRI, Salinas y Zedillo, y 2 sexenios del PAN, Fox y Calderón. ¿Cuál es el resultado de esa promesa que le hicieron a las y a los mexicanos en el gobierno de Salinas? Bueno, pues que íbamos a ser autosuficientes en granos y semillas, y resulta que el año pasado importamos más de 17 millones de toneladas de granos, más de 5,000 millones de dólares. Por eso la realidad es terca. Cuando se vienen este tipo de reformas, el pueblo tiene historia y no tiene que ir a 1938. ¿Por qué los ciudadanos no creen que se va a bajar el precio de la gasolina y del gas con esta reforma? Bueno, también me voy al gobierno de Salinas, la banca, 1992, se la entregan, se la regresan a los banqueros, a los nuevos banqueros mexicanos. 1994 y la banca está quebrada. 2 años fueron suficientes para que estos banqueros quebraran la banca, nos metieran en un problemón, y luego se tuvo que construir el Fobaproa con recursos fiscales de las y de los mexicanos. A partir de 1995, la banca que era de estos mexicanos que no la supieron sacar adelante, que se privatizó, se la entregaron a banqueros extranjeros. Ahorita prácticamente casi el 100% de la banca es de los extranjeros. Y es una banca agiotista. Dijeron que se iban a bajar las comisiones y los resultados, los informes que dan los propios bancos extranjeros, Bancomer, del 2012, 23,000 millones de pesos de ganancias por el agio, y luego la mayor parte de ese dinero se fue a España, España en quiebra, la matriz en quiebra, y con recursos de nosotros y de todos los mexicanos, el dinero se fue para España para levantarle el zarzo a los banqueros de allá de España, y por eso hemos tenido que estar haciendo reformas a las leyes para que esta banca no sea tan agiotista. Por eso la gente piensa y cree que esta reforma no nos va a generar que se bajen los precios de la gas y de la gasolina. Otro ejemplo más, nada más otros, no los voy a cansar. Solamente otro ejemplo. Telmex tenía números negros. El grupo Carso era un grupo cualquiera, no era un gran grupo económico. Se lo entrega Salinas a Carlos Slim. Nos dijeron que las tarifas se iban a bajar, pues no fue así. Hasta le dieron un préstamo, el gobierno de Salinas fue aval para un préstamo de 400 millones de dólares, según eso para una reconversión tecnológica, y en 2 años las tarifas subieron un 125%.
Y Carlos Slim, en lugar de... No, si alguien quiere subir, puede subir, aquí está la tribuna, digo, porque estoy escuchando ahí algunas compañeras diputadas que están planteando algunas cosas, pero pueden subir. Creo que no he sido grosero con nadie. Se incrementaron las tarifas. Y este empresario mexicano, como hay muchos como él, en lugar de reinvertir en México, con las altas tarifas que nos estuvo cobrando, se llenó maletas con dinero y se fue a comprar empresas en Latinoamérica, incluso en Estados Unidos. Ahorita esta empresa de Carlos Slim tiene más de 200,000 usuarios, 200 millones de usuarios, y es el hombre más rico del mundo con el dinero que nos quitó a nosotros. Por eso la gente no cree que este tipo de privatizaciones efectivamente vayan a redundar en que bajen los precios de las gasolinas y del gas, como se nos ha comentado. Yo les comento, soy optimista y yo espero que seamos demócratas quienes estamos aquí y que en el Senado de la República no se vaya a parar la ley secundaria, la ley federal de consulta popular. Dejemos abierto a que las y los mexicanos resuelvan de manera libre en el 2015 si esta reforma que hoy aquí se va a aprobar pasa o se regresa. Muchas gracias, ciudadano diputado presidente. Gracias a usted, señor diputado Rodrigo González. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si el asunto se admite a discusión. En votación económica se consulta a la Asamblea si se acepta a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa. En consecuencia se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Antonio García Conejo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar sus reservas en un solo acto. Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, legisladoras, he pedido hacer uso de la tribuna y pedí dos reservas, una al artículo 27 constitucional y la otra al 8º transitorio. Quiero manifestarles que nací en un rancho donde había 2 casas y estaba yo muy niño, alrededor de unos 7 años, y recuerdo que en ese entonces vi a un tío y a mi padre esconderse en la casa donde vivíamos en un pretil, y escuché cuando manifestaron: el ejército está en la Ceiba y traen a mi compadre, le han clavado espinas en medio de las uñas para que diga dónde está la marihuana. Yo en ese entonces no comprendía muchas cosas, pero consideré que era injusto que se tratara a otro hermano mexicano de esa manera. Desde entonces decidí que había que luchar por una patria mejor, y así logré ser presidente del Consejo Estudiantil en la prepa y posteriormente presidente municipal de Huetamo. Y cuando vi que los escasos recursos que llegaban a los municipios y las muchas necesidades, dije: hay que luchar
y hay que buscar la manera que lleve más recursos, y busqué ser diputado local, y logré ser diputado local de Michoacán, local. Y cuando me di cuenta que en el estado había muy pocos recursos, y que en realidad en la Cámara de Diputados se decidía el presupuesto de la nación, dije voy a luchar con todo y voy a ser diputado federal. Pero qué decepción, compañeras y compañeros, una gran decepción, porque yo leí la Constitución y vi el proceso legislativo y dije, bueno, los grandes asuntos que se van a tratar en un parlamento pasa a comisiones, y hay dos cámaras, la de origen y la revisora. Si una tiene dificultades por lo que sea y pasa un dictamen, una reforma, pues está la otra para analizar a profundidad, para discutir y que salga la mejor propuesta. Pero qué decepción, queridas amigas y amigos. Yo quiero decirles que he considerado que los tiempos en México están para debatir, para dialogar y para buscar sacar a esta nación adelante. Y he decidido tomar el camino de la paz, de la armonía, del debate, y no el camino de las armas y la violencia. Pero me decepciono mucho cuando veo un parlamento que no permite la discusión, que no permite analizar, que no permite discutir a profundidad. Yo quiero decirles que costó mucho y me ha costado, se pudiera decir políticamente, el haber apoyado junto con ustedes la reforma educativa. Pero asumo la responsabilidad. Apoyamos, también apoyamos, sí lo voy a hacer, compañeros, lo estoy justificando. Apoyamos la ley de ingresos y de egresos, porque consideré que en este país debería haber igualdad y que era importante que se le cobrara a las grandes empresas, que nunca habían pagado impuestos. Pero hoy me he decepcionado, queridas compañeras y compañeros, terriblemente, porque hoy se está consumando un gran atraco a la nación. Me voy a permitir leer. Sí, la reserva. El artículo 27 constitucional habla de la entrega prácticamente a la iniciativa privada el petróleo y los recursos naturales a la iniciativa privada y a los extranjeros. Yo estoy proponiendo, queridas amigas y amigos, que se incluya, que se agregue un párrafo a este artículo y que diga de la siguiente manera: tratándose del petróleo y de hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en el subsuelo, la propiedad de la nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgará concesiones con el propósito de obtener ingresos que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la nación. Esta se llevará a cabo las actividades de exploración y extracción mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con estas o con particulares. Y yo digo, previa aprobación por el Congreso de la Unión y en caso de receso con la Comisión Permanente, de conformidad con las leyes correspondientes. Los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la nación y así deberá afirmarse en la asignación de contratos.
Asimismo, diputadas, diputados, citaré un artículo transitorio como ejemplo del contrato de venta del territorio, acto criminal que está por imponerse. En el artículo 8º transitorio, cito: derivado de su carácter estratégico, las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los hidrocarburos y demás hidrocarburos, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica a que se refiere el presente decreto, se consideran de interés social y orden público, por lo que se tendrá preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectados a aquellas. La traducción simple de este párrafo se llama despojo del territorio, venta, subasta del país, para entregárselo a empresas transnacionales, por sobre los derechos humanos plasmados en el artículo 1 y 4 de la Constitución y tratados internacionales ratificados por México, como el Acto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el 169 de la OIT, el Protocolo de Kioto, etcétera. Esta minuta anula el derecho humano al agua, el cual está contemplado en el artículo 4 constitucional, que reconoce que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma eficiente, salubre, aceptable y asequible. Solo con la fractura hidráulica para extraer shale gas o gas esquisto o lutita utilizarán por cada pozo 9 a 20 millones de litros de agua mezclados con más de 650 químicos altamente tóxicos, cancerígenos, y que al mismo tiempo estarán contaminando los mantos freáticos profundos. Cada campo de pozos fracking contendrá cientos de pozos. No solo es despojo del territorio, también es un genocidio. ¿Qué se han creído? No soy senador, compañeras y compañeros, soy diputado humildemente. ¿Qué se han creído ustedes, diputadas y diputados de Acción Nacional y del PRI? Para venir aquí a desobedecer el mandato que se les confirió. Eso se llama traición a la patria. Aquí en este recinto, en este palacio, ustedes protestaron guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y la están violando flagrantemente. Por esta razón, compañeras y compañeros, así como han despojado, despojaron a la nación con privatizar Teléfonos de México. Así están despojando a la nación. No me avergüenza, porque es lo que están haciendo. Quitaron y privatizaron Teléfonos de México. ¿Y dónde está el beneficio? También
Sí, también. Diputado, se ha agotado su tiempo. Ferrocarriles de México. Sí, sí. Solamente me queda esto. Eso no me van a poder despojar. No lo van a lograr. Todo. Sí lo hago. Por supuesto. ¡Qué vergüenza! No me da pena. Ustedes también tienen cuerpo. Es lo que están haciendo. Sí, es una miseria. Así lo puedes llamar como quieras. Eres un cobarde. Eres un cobarde. Eres un cobarde. Vente. Eres un cobarde. Porque no toleras lo que estoy diciendo. Se ha agotado su tiempo. Le ruego concluya su intervención. Despojaron. Nos prometieron que se iba a privatizar Ferrocarriles de México porque iba a haber desarrollo para la nación. ¿Y dónde está? Prometieron que con la privatización de Teléfonos de México íbamos a tener mejores tarifas. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? México paga la tarifa más cara del mundo y la vergüenza que tiene de tener al hombre más rico del mundo, Carlos Slim. Diputado, le ruego concluya su Por intervención. eso solicito, presidente, no tengas miedo, presidente, tú también tienes cuerpo. Le ruego concluya su intervención. Su tiempo ha terminado, diputado. Puerco, tú tienes puerco. Por eso pido que se derogue este octavo transitorio porque daña severamente y severamente daña a la nación, pero además está entregando prácticamente todo lo que nos ha costado. ¡Qué vergüenza! Duros, compañeros. Y pido, presidente, que en este palacio tengamos un mural donde se diga los diputados que votaron a favor de esta reforma y los que no votamos. Yo no quiero cargar con la conciencia. Yo no quiero que se diga que fue toda la legislatura. ¿También? Diputado, le ruego concluya su intervención. Su tiempo se ha agotado. Presidente, tuve la oportunidad de recorrer comunidades, pueblos, y recuerdo muy bien la poesía de niños y niñas que declamaban: 18 de marzo se expropió el petróleo con el general Lázaro Cárdenas del Río. 18 de marzo se expropió el petróleo de manos de los extranjeros. Hoy, ¿qué vamos a celebrar? ¿Qué vamos a celebrar el 18 de marzo? Así también recorrí caminos donde encontré escuelas, clínicas y presas que fueron construidas por el general Lázaro Cárdenas del Río. Diputado. Eso permitió el desarrollo para esta nación, presidente. Diputado, le hemos dado ya 16 minutos. Le ruego respetuosamente concluya su intervención. Por eso, desde aquí le digo al pueblo de México que me perdone, pero estoy siguiendo el camino de la pasividad. Quiero la paz, no nos obliguen a tomar otra decisión. Desde aquí le digo al pueblo de México que estamos con ellos y que vean bien quiénes son los que están entregando un patrimonio de la nación, que sepan perfectamente quiénes fueron los del PRI y los del PAN y los del Verde y quiénes se prestaron a eso.
Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, diputado. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si el asunto se admite a discusión. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. Señor presidente, mayoría por la negativa. En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la palabra la diputada Aleida Alavés Ruiz para presentar sus reservas en un solo acto. Con su venia, diputado presidente. Venimos a dar el debate de cara al pueblo de México, al que nos debemos, porque no permitiremos la impunidad con la que se está actuando. Decimos no a una reforma energética que entrega a una empresa altamente rentable, pero que esquilmada por la voracidad de la dirigencia de su sindicato a modo, corrupto, incapaz de levantar la voz para defender la fuente de empleo de sus representados. Decimos no a los privilegios de una burocracia que se ha enriquecido al amparo de la paraestatal. Decimos no a una reforma energética que pulveriza a Pemex y a CFE y las convierte en simples contratadoras de servicios. Decimos no a una reforma energética en la que el Estado pierde la potestad de planear su propia estrategia en materia eléctrica. Decimos no a una reforma energética que entrega nuestro recurso natural a los extranjeros. Decimos sí a la modernización sin privatización que protege el patrimonio de este pueblo que luchó para darnos soberanía nacional. Porque de eso se trata esta reforma, de la soberanía nacional que se está entregando a manos extranjeras. Nuestra defensa, escúchenlo bien, es por la soberanía nacional. La ruindad, la ventaja y la alevosía con la que un puñado de mexicanos actuó en el Senado de la República contra los intereses de la nación son una muestra de la imposición y la intolerancia de quien se sabe perdido de argumentos y razón. Así, sin concluir el debate en las comisiones, al que se está obligado en una decisión trascendental para el país, el asunto se trasladó al Pleno. A pesar de contar con una mayoría reflexiva, sorprendieron en la sesión del Pleno con cambios al dictamen que en ningún momento fueron reservados, y así atropellaron no solo a la Cámara de Senadores, sino al pueblo de México, al que se deben. Esta serie de atropellos demuestran el talante de los intereses que se ocultan tras esta reforma que entrega sin pudor el patrimonio de los mexicanos a los grandes capitales nacionales y extranjeros. Ahora, en la Cámara de Diputados, ya se frotan las manos con la aprobación de estas reformas
y se ignora el proceso legislativo a que toda reforma debe ser sometida. El desaseo legislativo ya es una constante en este órgano. ¡Qué vergüenza! ¡Qué ridículo que hayan reducido a esta expresión a la Cámara de Diputados! Esto no empezó hoy, esto empezó en el Pacto por México. Empezó haciendo acuerdos afuera de la Cámara de Diputados que después se nos vienen a imponer de manera fast track, aquí al Pleno, sin discusión alguna, sin que se pueda argumentar en comisiones y se violenten los procedimientos, las reglas y las leyes. A esto hemos reducido a la Cámara de Diputados y a esto debemos señalar firmemente qué está pasando con este dictamen, qué está pasando con esta minuta y sus contenidos tan aberrantes, con la entrega del petróleo, la petroquímica, el gas, la electricidad a empresas transnacionales. Se privatiza el petróleo extraído, deja de ser propiedad de la nación, se abre a la inversión privada, nacional y extranjera. Eso significa privatización de petroquímica, refinerías, generación, conducción, transmisión y abastecimiento de energía eléctrica. Eso es lo que están dejando plasmado en el artículo 28, párrafo 4 constitucional. Se permiten los contratos de servicios, utilidad compartida, producción compartida y licencias con empresas privadas que se apropiarán del petróleo y de gas a boca de pozo. Se transfiere la propiedad de los recursos aún antes de su extracción a través de expectativas de beneficios petroleros al permitirles registrarlas como partes de activos contables y financieros de las empresas privadas. Esto en el artículo 27, párrafo séptimo, quinto transitorio. Desmantelan a Pemex y a CFE. Se plantea la existencia de empresas productivas del Estado para que éstas, en asociación de particulares o como empresas particulares, con algunas de las modalidades de contratación, realicen las actividades por cuenta de la nación para obtener ingresos en las áreas estratégicas de la exploración y extracción del petróleo y de los hidrocarburos líquidos, sólidos o gaseosos en sustitución de los organismos descentralizados Pemex y CFE. Esto en el artículo 25, párrafo cuarto y 27, párrafo octavo. Se crea un régimen de transición para desplazar a Pemex de las actividades productivas que actualmente realiza. Aquí está la falacia más grave que publicitan con enorme algarabía al decirle a la población que van a bajar la luz. No sean mentirosos. Con esto, la CENER tendrá que hacer una asistencia técnica a la Comisión Nacional de Hidrocarburos para encargarse de adjudicar a Pemex las asignaciones a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 constitucional, siempre y cuando demuestre capacidad económica, financiera y técnica. De no hacerlo, el Estado recuperará los campos para licitarlos a contratos. Ahí está la trampa, ahí está la falacia que nos están queriendo vender y que solamente somete a Pemex y a CFE a que sigan abriendo contratos en todas sus ramas de producción. La transmisión y distribución de electricidad del servicio público se le considerará a una empresa más, a CFE se le considerará como una empresa más que competirá con los particulares. Esto en el artículo 28, párrafo tercero y 16º transitorio. El régimen de remuneraciones de las empresas productivas será distinto al previsto
en el régimen para servidores públicos establecido en el 127 constitucional, lo que se puede interpretar como que se establecerá un régimen de prestaciones acorde con las transnacionales. Esto en el 20º transitorio, fracción 2. Todas estas son la serie de señalamientos que no podemos dejar de evidenciar y de aclararle al pueblo mexicano. Se quieren poner ahora en la Constitución con esta aprobación que ustedes, de la manera más cínica y voraz, están haciendo en esta sesión completamente ilícita de la Cámara de Diputados. No se sientan ofendidos por no sesionar en el Pleno. Más ofendidos están los millones de pobres a quienes con esta reforma se les cancela cualquier posibilidad de una vida mejor, porque las reformas solo benefician a empresas transnacionales. No les importan los mexicanos, no les importan nuestros petróleo, sino el quedarse con todo lo que implican las ganancias de estos sectores. Porque a eso vienen, y ustedes con la mayor simpleza se los están entregando. Que la historia los juzgue, que las historias que aquí se van escribiendo se vayan juzgando día a día de las decisiones tan totalmente absurdas, por triviales que están tomando. Y por último, porque creo que todavía existe un resquicio de sentido patriótico en este recinto. Y hago un llamado, porque no puede ser que sigamos así atropellando a la nación. No se vale más imposiciones de acuerdos que hayan salido de una discusión que no se haya hecho al interior de la Cámara de Diputados y que como si nada se nos venga a imponer a este recinto. Es cuanto. Gracias, diputada Leida Alaver Ruiz. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si el asunto se admite a discusión. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente. En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Jaime Bonilla Valdés del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para presentar sus reservas en un solo acto. Con la venia de la presidencia. Presidente. Compañeras y compañeros, el suscrito integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Trabajo manifiesta su rechazo, inconformidad al contenido de la minuta de la colegisladora que envió a esta soberanía, que pretendía una supuesta reforma energética, que no es tal, definitivamente, sino solo un mecanismo inventado por mentes perversas para privatizar y, mejor dicho, confiscar a los mexicanos los únicos dos recursos que nos quedan. Dentro del adendum al dictamen, en el artículo 27 constitucional, se hace mención que las empresas productivas del Estado, figura jurídica que no existe en ningún ordenamiento de carácter legal y sobre todo, bien a bien, no se dice qué son ni cómo se conforman. Aún más, se pretende que con esta denominación
y de paso a operar las actividades de exploración y extracción del petróleo y más hidrocarburos. Es por ello que bajo esta óptica, tal figura debe ser eliminada del texto que se ha puesto a consideración de la Cámara de Diputados. Hemos venido sosteniendo en todos los foros en que hemos participado que el petróleo en todas y en cada una de sus presentaciones sólidas, líquidas o gaseosas no deben ser objeto de contrataciones, tratados, concesiones o licencias que se usarían para vender o para cualquier otra manera transferirlo al capital privado. Por lo que estamos en contra de esta infame reforma energética que signifique la falta de la soberanía sobre ese recurso natural que es la propiedad de la nación. Por otra parte, debemos decir que la venta tipo garaje que el gobierno de Peña Nieto pretende realizar no es nada nuevo. Esto tiene un antecedente desde los tiempos de Carlos Salinas de Gortari, que él inició esto con el consenso de Washington, una intentona de transferir las entidades petroleras el jugoso y ambicioso plan de vender Pemex, que pusiera a la venta, y hasta a estas fechas el único que realmente se atrevió es Enrique Peña Nieto. Ni siquiera Vicente Fox, ni siquiera Calderón, con todo y el talante de conservador, tuvieron las agallas de vender el recurso que es propiedad de todos los mexicanos. Por tal virtud, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo manifiesta un rechazo a esta minuta que corresponde a la supuesta reforma energética remitida del Senado. Señores, el Partido del Trabajo no le tiene miedo a la privatización. De hecho, la conocemos y posiblemente mejor que muchos de ustedes. El sector privado, nosotros entendemos que tiene mucho que ofrecer, tiene mucho que aportar a la nación. El problema es quién va a negociar con el sector privado. Un gobierno corrupto va a hacer corruptelas. El problema que tenemos en el Partido del Trabajo es cuando tienes un gobierno corrupto, se van a prestar a todo tipo de corruptelas. Entonces, nuestra propuesta es de que se analice esto. A esta legislatura, le va a tocar el presupuesto del año que entra. Se los digo esto yo como empresario. Como empresario, yo veo mis presupuestos, veo lo que ingresa mi empresa y veo lo que tengo que gastar. Nosotros hemos estado mal acostumbrados al ingreso del petróleo. El año que entra todo va a haber dinero. Pero en el 14, la próxima legislatura, ¿de dónde va a sacar para el gasto corriente? Porque las utilidades no van a ser del país, van a ser de estas empresas mexicanas o extranjeras que van a llevarse la mayor parte de la utilidad. Entonces vamos a tener un problema de subsistencia. No nos digan brujos después, cuando vean que no hay con qué pagar todos los servicios y el gasto corriente de México en año y medio. Ojalá que estemos equivocados, pero si esto se hace en 3 años, estamos viendo un país prácticamente en bancarrota. Y la única otra opción va a ser pedir más dinero prestado. A eso es a lo que le estamos tirando. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, diputado. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si el asunto se admite a discusión. En votación económica se consulta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente. En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la palabra la diputada Yasmín Copete Zapot, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar sus reservas en un solo acto.
Buen día, compañeras y compañeros diputados. Quisiera compartir con ustedes la siguiente observación a este procedimiento tan desaseado que se ha llevado a cabo con esta mal llamada reforma energética, que más bien es una reforma petrolera. Escudados en la toma de la tribuna, violan el reglamento. No se le da publicidad a la minuta, no se manda a comisiones. Y por si fuera poco, un acuerdo hoy cancela la posibilidad de pasar a discutir cada una de las reservas que hemos hecho. Y quiero hacer un poquito de remembranza, de historia con relación a las aprobaciones que también de manera atropellada se han hecho en esta legislatura. La mal llamada reforma educativa, que no fue más que una reforma laboral, igual que la que hoy se discute, y que en lugar de iniciar por los programas, por los contenidos, por los salarios de los maestros, por la infraestructura educativa, porque incluso su servidora, que camina el territorio, que aun cuando no soy diputada uninominal, sí recorro el territorio, y déjenme decirle, compañeras y compañeros, que muchos diputados que somos plurinominales y que no es vergüenza, porque sí nos eligen, porque sí votan por nosotros, cuando hacemos esos recorridos, me he percatado incluso que hay localidades que tienen el programa de multimedia y resulta que en ese pueblo ni energía eléctrica hay. ¿De qué estamos hablando? De que tenemos gobiernos que ni siquiera saben al frente de qué país, de qué estado están. La reforma laboral, que por supuesto a los trabajadores, en lugar de jornadas, hoy facilitándole a los dueños del capital, la explotación es por horas. Y hago referencia a ello porque de esta manera se ha venido cercenando nuestra Constitución, los derechos de los mexicanos. Y bueno, ¿quién pensaría que esta reforma es realmente para beneficiar a los mexicanos? Se ha preparado el terreno, porque incluso hoy en las telecomunicaciones se aprobó que hasta el 100% de inversión extranjera. Hoy también una reforma del PRI permite a los extranjeros adquirir nuestras costas. Todo ello es vergonzoso. Y hoy, señoras y señores legisladores, se nos pretende engañar al pueblo de México que efectivamente va a estar mejor la población. Esto es falso. Es falso que va a bajar el gas. Es falso que va a bajar la energía eléctrica. Es falso que vaya a bajar el diésel. Como falso es que vayan a bajar las estadísticas de pobres. Como es falso que vaya a bajar el desempleo. Como es falso que vayan a bajar los índices
de inseguridad. Con relación a las reservas que trataré de abordar en los pocos minutos que me quedan, quiero hacer referencia al artículo 25, párrafo cuarto y sexto, pero además también al artículo 28 de la minuta que hoy nos ocupa. En la misma, sobre la reforma energética, se modifica la Constitución en materia de electricidad, petróleo y demás hidrocarburos, para privatizarlos y abrir la puerta al capital transnacional, para llevarse la renta de la tierra petrolera en contra de los intereses de la nación. En la exposición de motivos se afirma que en los últimos años el gobierno ha dejado de invertir en Pemex y en la CFE, en la infraestructura productiva de largo plazo. Pero estos argumentos son falsos, ya que desde el 98 transfirió la infraestructura productiva en materia energética al capital transnacional y a través de los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, esto es, los PIDIREGAS. Comenzó la privatización silenciosa de los energéticos del país. Si analizamos el endeudamiento público del país y principalmente la deuda pública interna, se concluye que el gran endeudamiento de Pemex y de la CFE se debe precisamente a los PIDIREGAS y que las inversiones del capital privado transnacional no lograron en el largo plazo el incremento de los ingresos públicos de petróleo. Al contrario, la deuda pública interna de los PIDIREGAS del 2008 al 2013 asciende aproximadamente a 2.900.000.000.000 de pesos. Los incrementos al costo financiero de la deuda pública de 2013 y 2014 llevarán a que el gobierno pague la cantidad de 733.751 millones de pesos como pago de amortizaciones de la deuda pública interna. Estos recursos principalmente se destinan a los PIDIREGAS y que en los últimos años se han destinado a las inversiones para la CFE, para que mediante este esquema se tengan recursos billonarios para la privatización de la energía eléctrica en nuestro país. Estos recursos para el 2014 son excesivos y que por las cantidades que se aprobaron en el presupuesto de decreto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, solo se confirma que la privatización de la energía eléctrica ya se concretó y que con estos montos obligaron a que se realicen las modificaciones del texto constitucional. Los 2.9 millones de pesos, los 2.9 billones de pesos que representa el endeudamiento público interno por el financiamiento de los PIDIREGAS otorgados a Pemex y CFE demuestran que si el 20% de estos recursos se hubiesen destinado a instituciones de educación pública superior como la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional, este endeudamiento sería innecesario. Por eso es falso lo que señaló en el Senado de la República el director de Pemex, Emilio Lozoya, cuando afirmó: se requiere atraer capitales para acercarnos al ritmo máximo de explotación de nuestros recursos. Reiteró que sí se requiere alcanzar el máximo potencial en los próximos 10 años. Se tendrían que invertir 62,000 millones de dólares anuales y así se alcanzaría una producción promedio diaria de 4 millones de barriles de crudo
y 16,000 millones de pies cúbicos de gas frente a los 6.1 millones que hoy se obtienen. Es falso que a Pemex y a la CFE no se les advirtió. Solo basta señalar que por las fuertes inversiones, el endeudamiento público interno, reitero, es de 2.9 billones de pesos y además de nada sirvió dejarle al capital transnacional vía los pidiregas la infraestructura productiva, energética y petrolera de largo alcance, toda vez que con estos recursos destinados desde 1998 al 2013, el endeudamiento público interno suficiente para haber logrado las transformaciones que argumentan en la exposición de motivos de la reforma energética.